Te damos una cordial bienvenida y con gran alegría a este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Escrituras y, por supuesto, descubrimos grandes tesoros para estos tiempos. Hoy puedo decir que es un motivo de gran alegría por la sencilla razón de que estamos festejando este tiempo, el Día de Acción de Gracias. Alrededor del mundo ya se ha proliferado de diferentes maneras, diferentes costumbrismos, pero el mundo en sí dedica un día para dar gracias, principalmente el mundo que cree en Dios y un Creador. Entonces, pasemos en este momento al libro de Salmo, capítulo 95, versículo 2. Leamos juntos. Vengamos ante Él con acción de gracias y exaltémosle con música y canto, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y los picos de las montañas le pertenecen. Qué hermosura, ¿no es cierto? Qué dulzura. Si lo leeríamos en el hebreo original, es muy poético y tiene rima. Es hermoso en gran manera. Por supuesto, estos salmos se cantan en las sinagogas hoy en día. Entonces, pasemos a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Y aún añade este texto: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Amén por este mensaje. La verdad que tenemos razón de dar gracias, ¿no es cierto? Pero me gustaría llevarte al espíritu de profecía. Consejos sobre mayordomía, página 309. Y leamos juntos y tratemos de compenetrarnos en el mensaje de este día, y lo que es bueno y lo que es negativo. Las sugerencias de Satanás se llevan a cabo en muchísimas cosas. Nuestros cumpleaños, nuestra Navidad y las fiestas del Día de Acción de Gracias, con demasiada frecuencia se dedican a la gratificación egoísta, cuando en cambio la mente debería dirigirse hacia Dios, las misericordias y la amante bondad de Dios. A Dios le desagrada que su bondad, su cuidado constante y su amor incesante no sean recordados en estas ocasiones. Me detengo. Es cierto esto. Lo vemos cómo se ha comercializado. Tú sabes lo que pasa después del Día de Acción de Gracias. En el viernes, que se llama Viernes Negro, Black Friday, o las grandes ventas, y es un loquero las tiendas. Se olvidaron del agradecimiento y van con un egoísmo y se pelean en las filas. Lo he visto en carne propia. A veces terminan sacando armas porque quieren ser los primeros de agarrar el producto electrónico que se va a acabar. Y entonces se agarran, se agreden. Estimados, esta cita tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Ahora, Hogar Cristiano, página 431, añade: ¿cómo observaremos el Día de Acción de Gracias? Se acerca nuestro Día de Acción de Gracias. ¿Será, como ha sido en muchos casos, una manifestación de agradecimiento hacia nosotros mismos? ¿O será un día de agradecimiento a Dios? Nuestros días de acción de gracias pueden ser ocasiones de gran beneficio para nuestras almas, así como para otras personas, si aprovechamos la oportunidad para recordar a los pobres que hay entre nosotros. ¿Te das cuenta, mi amigo? Cristo te está hablando. Él dice: sí, demos gracias, pero por la razón correcta. Apoyemos a los pobres, a los necesitados.
Y qué lindo cuando las iglesias en estos tiempos hacen las canastas de comida. Cuando tienen la ropa, las frazadas, porque para el hemisferio norte en el mundo es un frío aterrador. Estimados, en esa fecha tanto se necesita no pensar en nosotros mismos y comer como si no hay mañana y como si el fin del mundo es a la medianoche. Debemos pensar en el motivo de esta gran celebración. El origen de esta celebración del Día de Acción de Gracias se remonta a 1621, cuando los ingleses recién llegados a Plymouth, que hoy es el estado de Massachusetts, y los indígenas Wampanoag, que ahí radicaban, se reunieron para celebrar la cosecha del año. Esa cena se considera el primer día de acción de gracias de la historia, por lo menos en Norteamérica. Los peregrinos ingleses habrían organizado la reunión para agradecer a los indígenas por las técnicas de cultivo que les habían enseñado y los resultados de las mismas. Pero la celebración de Acción de Gracias y su designación oficial como día feriado en Estados Unidos inició en el año 1863, cuando fue proclamada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Ustedes saben en la gran trifulca que hubo en dicho país, la guerra civil, que murieron más de 500,000 jovencitos o hombres y mujeres por, filosofías del sur y del norte. La propuesta la impulsó la escritora Sarah Josepha Hale, quien además era defensora de la educación de las mujeres. Interesante, ¿no es cierto?, el trasfondo. En 1827 escribió una novela llamada Northwood, A Tale of New England, en la que incluía un capítulo entero sobre la tradición que ya era popular en algunas partes de Estados Unidos y partes de Canadá. Luego de años de cabildeo de Hale, Lincoln proclamó la celebración oficial del Día de Acción de Gracias como el primer jueves de diciembre, fecha que se adelantó al cuarto jueves de noviembre en 1939 por el expresidente Franklin D. Roosevelt. Estimados, con la intención de extender el periodo de compras navideñas y estimular la actividad económica durante la Gran Depresión, hicieron ese cambio. Y de verdad es una de las épocas que más se vende y más dinero entra a la economía. La fiesta en sí no estaba bien vista del todo en su origen debido a las prácticas religiosas en aquel tiempo de Nueva Inglaterra puritana, que eran ultra conservadores y algunos historiadores dicen fanáticos. Este grupo tenía la doctrina calvinista, que era estricta, sancionada no solo el sábado sancionaba, sino otras cosas más. Es interesante. Los días de ayuno, así como las celebraciones de Acción de Gracias, como si fuera una fiesta religiosa o fiesta del Día de los Santos. Para los puritanos, una verdadera acción de gracia era un día de oración y humillación pía, dando gracias a Dios por su providencia especial, como el repentino final de la guerra, la sequía o la peste. Por ello, la fiesta se encaminó hacia ayunos y acciones de gracias que nunca caían en domingo por los puritanos.
Interesante, ¿no es cierto? A principios de 1600 no eran eventos anuales. Simultáneamente instituida en Plymouth, Connecticut y Massachusetts, Acción de Gracias se convirtió en un evento regular a mediados del siglo XVII y se proclamó cada otoño por las colonias individuales como una fiesta estrictamente que debía ser guardada por esas colonias. Actualmente la cena de esta celebración consta de un pavo, ¿no es cierto?, relleno de frutas y vegetales, salsa de arándanos, puré de papas, e incluso existe quien incluye pescados y mariscos al menú. ¡Ay, ay, ay! Ahora preguntamos, ¿por qué tanta comida? ¿Sabe qué? El pavo en sí, parecemos nosotros un pavo de fin de año porque comemos tanto que terminamos hecho un gran pavo. Y nos olvidamos que esa es una cena no para la glotonería, sino para honrar al Creador de los cielos y habernos dado una gran cosecha. La razón de que el pavo sea el protagonista de la cena es que en aquellos años estos animales correteaban, volaban, eran animales salvajes en abundancia en la región, por decenas de miles, por lo que se decidió enviar a 4 cazadores por pavos suficientes para los asistentes al primer día de Acción de Gracias. Es decir, no se trató de pavos domésticos. Para mí es la carne más dura, ¿no es cierto?, más oscura. Otras veces vemos que se utilizaron otras aves que se ofrecieron, según fueron los patos, pero con el tiempo el pavo fue el único que prevaleció en la tradición. Seguramente los únicos que no disfrutan de este día son de verdad los pobres pavos, el alimento tradicional de esas fechas. Oh, estimados, cuando fui a visitar el sur de México, llego a un lugar, una aldea, y estaban tan alegres de que el pastor de la Voz de la Esperanza había llegado, que me dijeron: pastor, mire los pavos. Y vi un montón de pavos ahí, y los ojos que tienen esos ojos. Y me dice: elija cuál va a comer. Yo digo: no, está loco, no, ¿cómo voy a hacer eso? No, elíjalo, nos vas a ofender. Y yo cerré los ojos y utilicé el método científico. ¿Cuál? Mini, mini, mo. Allá apunté y ellos agarraron el que creyeron que yo apunté. Ay, señores, cuando lo vi en la mesa, me recordaba esos ojos que me estaban mirando. Bueno, pero la pasamos bien. Se calcula que en Estados Unidos se consumen cada día de Acción de Gracias alrededor de 45 millones de pavos. Eso es una gran cantidad de pavotes, de pavos. ¡Oh, señores! Vemos nosotros entonces que uno de los alimentos que se prepararon también en ese festejo original fue el maíz. Y eso sí está bien. El cultivo del maíz fue muy importante para los peregrinos, y los nativos indígenas les enseñaron a cultivarlo y les mostraron las diferentes formas que podía ser usado. Era el plato principal y se consumía en toda comida, sí, el maíz. Había muchas variedades de maíz: el blanco, el azul, sí, azul, amarillo y rojo. Generalmente en el supermercado vemos los de color amarillo o blanco. Estimados, alguna cantidad de maíz se secaba para preservarlo y guardarlo como alimento para los meses de invierno, a donde se molía y se hacía la harina de maíz.
El maíz siempre se trillaba para hacer no solo la harina de maíz, sino otros productos que los propios nativos le enseñaron a estos peregrinos. La harina de maíz se podía usar para hacer pan de maíz, pudín de maíz, jarabe de maíz, o se podía mezclar con frijoles para preparar su cottage, cocción de granos enteros de maíz. Pero también otros buscaron en el maíz siempre la quinta pata al gato e hicieron derivados de alcohol de maíz. Los peregrinos no conocían el maíz antes de conocer a los indígenas. Los nativos le dieron a los peregrinos semillas de maíz y les enseñaron cómo cultivar el maíz. Y eso fue hasta Europa y llegó a ser el maíz una comida principal hasta el día de hoy en todas partes del mundo. Actualmente cultivamos más hectáreas de maíz que cualquier otro grano en el mundo. Debemos aclarar que este festejo no es una costumbre solamente de Estados Unidos de América. No. Actualmente, el Día de Acción de Gracias se ha popularizado también en Canadá, donde se festeja el segundo lunes del mes de octubre. Y en otros lugares del mundo como Liberia, Japón o Alemania, son fechas que pueden variar, pero las festejan con diferentes trasfondos religiosos. Yo me acuerdo cuando mi padre vivía, mi madre también, cuando traíamos a toda la familia juntos en un solo lugar. Qué hermoso convivio. Teníamos un servicio sagrado en el hogar o en la iglesia temprano en la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, y luego íbamos al hogar. ¿Te acuerdas esos tiempos? Comíamos y después nos íbamos al parque todos a jugar algún tipo de juego de pelota. Estimados, fue tan hermoso esos años. Ahora con el tiempo, el trajín, que estamos en una campaña en el medio de la celebración o en viaje, ya eso ha desaparecido. Pero si tú tienes oportunidad, hazlo algo que te lleve y te transporte al trono celestial, amigo que me escuchas. Además, debo recordarles que ahora los latinoamericanos afincados en Estados Unidos también han hecho suyo este festejo y lo han llevado a sus respectivos países y dan gracias por sus trabajos y en general para brindar por la vida en el país americano y en los países que han dejado. Nesí y yo hemos ido a países que jamás hubiéramos pensado y vemos las propagandas, los carteles grandes en la carretera festejando el Día de Acción de Gracias. Estimados, qué bueno que lo bueno, lo loable es copiado en otras partes, porque lo malo, qué horrible, ¿no es cierto? Ahora, en algunos países del Caribe, esta fecha también es señalada en los calendarios, por lo que viajar a ellos es otra buena forma de experimentar las tradiciones que rodean el Día de Acción de Gracias. Me acuerdo cuando viajé a ciertos países del Caribe, estaban todos planeando la fiesta del Día de Acción de Gracias. Ya sea en el culto público o en el privado, ¿sabes? Nuestro primer deber y privilegio es expresar gratitud, alabanza. Aquí te voy a dar 3 motivos para rendir culto a Dios con corazón alegre y agradecido. Primero, Dios es el Rey Supremo. Número 2, Dios es el Creador.
Y número 3, Dios es el pastor de su pueblo. Repito, Rey Supremo, Creador y pastor de su pueblo. Estas debieran ser las 3 razones principales y luego se derivan el resto. Desde lo más profundo de la tierra hasta las más elevadas cimas, todo le pertenece a Dios y se encuentra bajo su dominio. ¿Estamos de acuerdo con esto? El cristiano, cuántas veces lea este salmo, debe comprender más hondamente la fuerza y énfasis del vocablo hoy. Hoy, en tiempo presente. Cada vez que sea infiel a Dios, debe escuchar de nuevo, estimado, la bondadosa invitación de acudir hoy en busca de perdón y también de renovación. Tenemos razón para agradecer. Cristo te ha rescatado, me ha rescatado a mí. Cristo, mi Redentor, Salvador y Creador. Todo lo ha hecho, todo lo bueno Él quiere darnos. Y por eso en este día debemos festejar a Cristo. ¿Sabes? Isaías capítulo 12, versículo 4, muy interesante, tremendo versículo. Dice que demos gracias al Señor, invocad su nombre, a saber en las naciones lo que ha hecho y proclama que su nombre es exaltado. De ahí nace un himno que lo cantamos en las iglesias. Demos gracias al Señor, demos gracias. Dice así las palabras, ¿no es cierto? Qué hermoso, ¿no es cierto? Basado en este texto. Amigos, en este versículo se estimula al pueblo de Dios a que recuerde las mercedes que Dios ha realizado en su favor y que cuente a otros cuán maravillosas son sus bendiciones. Si entre el pueblo de Dios hubiera más alabanza, habría menos desánimo y crítica. El que no recuerda los admirables actos de misericordia del cielo es quien con mayor probabilidad olvida a Dios y se explaya en los errores de sus hermanos. Los actos de misericordia que Dios realiza en favor de sus hijos son incontables. ¿Por qué? Veamos. ¿Por qué pues no recordarlos y cantar alabanzas al Señor por sus magníficas mercedes? ¿Has cantado últimamente algún canto, algún salmo honrando al Maestro Jesús? Cristo te está llamando, Cristo te está diciendo, ¿eres agradecido al Padre por lo que Él ha hecho por ti? Yo fui y te salvé a ti porque mi Padre te amó tanto a ti en primer lugar. Ay, estimados, el canto disipa el desánimo y el temor, rechaza la tentación y fortalece el alma contra los ardides del diablo. Amigo, veamos de vuelta el manuscrito 12.898. Y fíjate lo que dice. La oración significa mucho para los hijos de Dios y las acciones de gracias debieran elevarse delante de Dios mañana y noche. Dice el salmista, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Amigo que me escuchas, el Señor Jesús
te está diciendo, tienes razón por agradecerle al Padre Celestial, por agradecer mi sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Tienes razón? ¿O te patina, te pasa por encima y es otro día para pachanguear, para hacer una fiesta, para tomar, para gozar y llenar mis inclinaciones, llenarlas con pasiones? Hoy es un día que debiéramos enfocarlo en el autor de la vida eterna, en el autor del sacrificio que fue dado por ti y por mí. Así lo dije en una campaña evangelística que caía justo en esa fecha. En ese lugar había una persona súper orgullosa, pero cuando escuchó el llamado de la voz de Cristo y se vio en forma desnuda su justicia, ahí aceptó la justicia de Cristo y entregó su corazón a su Salvador personal. ¿Lo harás tú en este momento? Oremos. Padre que moras en los cielos, en este momento entregamos nuestro corazón a ti, nuestros designios. Te damos gracias porque tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Y ahora queremos darte a ti todo nuestro ser, en agradecimiento porque tú nos amas a pesar de todas las caídas y pecados que yacen en nosotros. Gracias, Señor, y esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, si vas a darle gracias al Señor, sigue orando por este ministerio y por los que sufren. Y también da tú tu ofrenda de acción de gracias a la causa de Dios. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz